Ahora sí. Ya. Y con esto terminamos los ejemplos de dualidad, ¿ok? Al menos dualidad de Fenchel. La otra dualidad que es importante que veamos es la dualidad lagrangiana. Ustedes han visto algo parecido a dualidad lagrangiana, que es el teorema Karush-Kuhn-Tucker, ¿ok? Lo que vamos a hacer aquí es ver ese teorema, si quieren, desde una perspectiva un poco más general, que nos va a permitir hacer una dualidad con respecto a lo que nosotros queramos. O sea, quizá una de las deficiencias de Karush-Kuhn-Tucker es que como que obliga a que las funciones que estén siendo utilizadas sean diferenciables, etcétera, digamos. Entonces yo ahora les voy a presentar un teorema que presenta la dualidad y presenta la existencia de multiplicadores de Lagrange, pero sin necesidad de hacer supuestos particulares sobre la función objetivo, salvo la convexidad. Entonces, típicamente cuando a nosotros se nos presenta un problema de optimización, se nos va a presentar de una forma que es así. Entonces tenemos el objetivo de minimizar una función, ¿cierto? F de x, y vamos a tener ciertas restricciones. Que GI de x es menor o igual que 0 para todo i desde 1 hasta m, ¿verdad? Ahora, si queremos escribir esto en el formato de dualidad abstracta, lo que nosotros podemos hacer es decir, pongamos las restricciones como indicatrices en la función objetivo. Perdón. Dado que hay varias restricciones, tenemos que sumarlas. Profe, que diga programa convexo, ¿qué implica? Lo que quiero decir es que la función objetivo es convexa y que las restricciones son convexas. Ah, Entonces, perfecto. las funciones g sub i también van de e r barra, son convexas. Ya. Ahora, lo que acabo de hacer no sirve de nada, ¿verdad? No simplifiqué ni una pizca el problema por haberlo puesto como, por haber reemplazado las restricciones como indicatrices convexas. La idea de la dualidad se trata de ver, aquí lo que vamos a hacer es, para diseñar un esquema de dualidad, usaremos la teoría de perturbaciones, que fue desarrollada por Rockefeller en los 60. Entonces la idea va a ser lo siguiente, vamos a ver este problema como un problema donde hay un parámetro extra, va a haber un problema paramétrico. O sea, lo que quiero decir es como, vamos a ver este problema como un... A ver, déjenme escribirlo para que se entienda mejor. En vez de mirar un problema de optimización, vamos a mirar infinitos problemas de optimización, que pareciera que solo nos van a hacer la vida más difícil, pero por el contrario nos van a ayudar.
Ya, y esto que está aquí, entonces la idea es la siguiente, es, si se fijan, el problema de optimización que a nosotros nos interesa es el problema de optimización donde el parámetro de perturbación, este Y, vale 0, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer de alguna manera es una especie de análisis de sensibilidad de este problema de optimización con respecto al parámetro Y. Entonces, el caso particular en que Y igual a 0, como le dije, es el problema original, pero vamos a tratar de entender cómo se comporta este problema cuando yo varío el Y en torno a 0. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Y esto que está aquí le vamos a llamar la función de perturbación. Pero, profe, Ujú. entonces como que el I sub I me va a servir para ver qué tan sensible es como... Claro, O sea, por ejemplo, lo que yo me imagino es, al final del día, en lo que se traduce ese I es que yo estoy como relajando la restricción de cierta forma. exacto, exacto. O sea, en particular, por ejemplo, si fíjense que cualquier X que está en el espacio, yo podría potencialmente volverlo factible si yo seteo Y igual a G de X, o menos G de X, ¿verdad? Entonces, claro, a priori podría parecer como que estoy haciendo el problema más difícil agregando un parámetro adicional, pero ese parámetro adicional nos da como, ¿cómo decirlo? Nos da la holgura de poder volver cualquier solución X factible en particular. Y eso nos va a permitir hacer este como análisis de sensibilidad. Ujú. Ya. Ahora, ¿cómo vamos a hacer efectivamente ese análisis de sensibilidad? Va a ser mirando la conjugada de Fenchel de esta función. ¿Ya? Pero antes de eso, vamos a algunas propiedades de este problema, o sea, o a esta familia de problemas. Entonces, en primer lugar, esta función es convexa con respecto a y, lo cual no es obvio. Y la segunda observación es que b de 0 es igual al valor del problema de optimización que nos entrega. En efecto, o sea, el problema P sub 0, porque podríamos llamarle a esto P sub i, es enteramente equivalente al problema P original. Entonces, probemos uno. ¿Cómo probamos que esta función B es convexa? Esto va a ser parte de un resultado más general que nos dice que si B de I se escribe como el ínfimo de una función donde phi es convexa, y fíjense que ese es el caso para la función de perturbación que pusimos arriba, esta función es convexa con respecto a X, esta función es, o sea, eh, por reglas de cálculo, digamos, aquí hay una, lo que quiere decir, aquí esta función es convexa y está compuesta con una función convexa y creciente, y esto de acá está, claro, y esta de acá es convexa. Entonces, las reglas de cálculo que nosotros vimos en el curso para funciones convexas nos dicen que esta función phi es convexa con respecto a su entrada x, y. ¿Ya? Solamente usando ese hecho vamos a probar que esta función b de y es convexa. Perdón. Entonces, vamos a probar que b de lambda y1 más 1 menos lambda y2, que esto corresponde al ínfimo de phi x
Aquí vamos a usar simplemente que phi es convexa. Ah, no, perdón, pero antes de hacer eso quiero hacer... Voy a escribir ese x. Fíjense que como el espacio E es convexo, yo puedo escribir cualquier x como una combinación convexa de dos vectores, ¿verdad? Así que no pierdo nada con hacer ese reemplazo. Hago esto porque si no después no puedo desacoplar los ínfimos, pero haciendo esto inmediatamente voy a poder, por convexidad de phi, voy a tener que esto es, hecho, ínfimo de x1, x2 n de lambda phi x1, y1 más 1 menos lambda phi de x2 y 2. Y ahora sí, como x1 y x2 son variables que están, no tienen ninguna restricción común, esto me va a quedar lambda por b de i1 más 1 menos lambda por b de i2. O sea, puedo evaluar cada uno de los ínfimos en los términos phi respectivos. Y con eso pruebo la convexidad. ¿Hay alguna pregunta? Profe, ese cambio de hallarle a X1, X2 funciona porque es un espacio vectorial nomás, po, ¿no? Exacto. Y si fuera un convexo cualquiera, no necesariamente funciona. ¿Sí? No, sí, pues también funciona en un convexo, porque en un convexo tú podrías decir cualquier x se escribe como combinación convexa de algún x1 y x2, por ejemplo, el mismo. Pero, Pero también podría hacer esto, ¿verdad? claro. Sí, pero para los de la frontera, por ejemplo, tendrían que ser sí o sí como el mismo, ¿no? ¿Perdón? ¿Puedes repetir? Para los de la frontera tendría que ser sí o sí el A los de mismo. la frontera vais a estar obligados a que siempre sean el mismo, pero el punto es que existen. Entonces, como Ah, reemplazar uno por el otro no cambia el resultado. ya, sí, es que para los de la frontera pensé que no funcionaba, pero claro, no lo había pensado tomar X1 igual a X2. Claro, uno Gracias. puede. Sí, sí. Ujú. No, este es un truco genérico. De hecho, como les digo, el resultado que les estoy mostrando no tiene nada en particular con respecto a la función que aparece en vez de i, esa con f de x más la suma indicatriz. Cualquier función de perturbación, y esa es la teoría de Rockefeller, digamos, cuando uno proyecta en una variable o infimiza en el x, resulta que esa función es convexa. Pero entonces, el motivo principal por el cual se puede hacer ese cambio es por ser un espacio vectorial. Sí. Es que sí, lo que decía antes, que si fuera un convexo también funciona. O sea, este reemplazo de aquí Claro, funciona por la convexidad del espacio. así es que yo diría que es como por la convexidad del espacio más que por ser un espacio vectorial. Como que siento que, Correcto. no sé si se puede por cualquier espacio vectorial. Es que todo el espacio vectorial tiene una estructura lineal que es más fuerte que la convexidad. Por eso Ah, lo ya, dije ya, que ya. así. Pero sí, el hecho es que es la convexidad la que te permite hacer eso. Ya, entonces tenemos que esta función B es convexa, buenas noticias. Ahora, eh, como les decía, el análisis de la dualidad para este problema va a estar basado en calcular la conjugada de Fenchel para la función B. Ahora, eso es un ejercicio no trivial, porque de hecho, o sea, ni siquiera sabemos que esta función está en gamma cero. Es otra observación que me gustaría hacer. Por más que phi esté en gamma cero o que sea incluso suave, no es claro que B vaya a ser una función que tenga ningún tipo de regularidad, porque al tomar un ínfimo, obviamente estoy haciendo el objeto más complicado, ¿no? En términos como gráficos, lo que estoy haciendo cuando infimizo una función, por ejemplo, imagínense, estoy en R3, esta es mi variable X y esta es mi variable Y. Entonces, mi función objetivo podría ser algo así.
cuando tomo el ínfimo, lo que estoy haciendo es como proyectarme para cada i en la solución. Perdón, para cada i, o sea, vale decir cuando me muevo en esta dirección. Claro, tomo el x que minimiza esa función. Entonces esto me va a dar como una especie de proyección en este plano de las soluciones de estos problemas. Podría verse una función así. No sé si se entiende, pero estoy como proyectando el grafo o el epígrafo de esa parábola que ustedes ven en el plano de Y. ¿Ya? Ahora, esa operación de proyección no tiene por qué mantener la propiedad de que este conjunto es cerrado. No es cierto que la proyección de un convexo cerrado es un convexo cerrado. Sí, un convexo, pero no es necesariamente cerrado. ¿Ya? Eso es lo que estoy tratando de decir. Por eso no es claro que estas funciones tengan gamma cero. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer en cambio es tratar de entender la dualidad de B a través de la dualidad de phi. O sea, primero calculemos la conjugada de Fenchel de phi. Entonces, phi estrella de un z, lambda, donde z está en el espacio E y lambda está en el espacio de las perturbaciones, va a tener esta forma. Entonces aquí vamos a tener z, x, lambda, i, menos f de x, menos ya, lo que voy a hacer primero es hacer entrar el supremo con respecto a y. Así que en particular, por ejemplo, estos términos nos afectan. Y voy a hacer un truco extra. Voy a sumar y restar aquí el producto interno entre lambda y g de x. ¿Por qué hago eso? Lo hago porque fíjense que aquí aparecen las indicatrices con respecto a estos valores, ¿verdad? Así que lo que quiero hacer en el fondo es que me aparezca eso mismo en términos de las sumatorias que van a aparecer acá. Entonces, por hacer eso, bueno, aquí me va a quedar menos f de x y me va a quedar menos sumatoria de lambda i gi de x igual 1 a m. Ahora, al otro lado me queda supremo de y en Rm de la sumatoria GI. Entonces fíjense, aquí puse un menos lambda i GI, aquí me va a aparecer un más. GI X más YI. Menos la indicatriz sobre R menos. Pucha, se me acabó el espacio. Voy a hacer un poquito más de espacio. Profe, ¿Sí? no caché bien ese cambio que hizo arriba. ¿El i es igual a g de x como vector? No. Sumé y resté el vector g de x, que tiene como coordenadas estos términos de aquí. ¿Y el lambda? ¿De dónde salió? O sea, el lambda viene por el hecho de que, a ver, esto que está aquí es phi, ¿verdad? Y esto que está aquí corresponde al producto interno del par z, lambda
X, Y. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de tomar conjugada en espacios producto, o cuando veíamos el teorema de separación, el producto interno en el espacio producto corresponde a la suma de los productos internos en cada espacio? ¿Sí? Ya. Por eso, se me olvidó, debería haberlo dicho, pero porque esto lo hicimos antes en el curso, pero lo hicimos hace mucho tiempo y como que seguro que ya no está fresco. Ahora que estamos tomando estos espacios de pares, tenemos que hablar de la dualidad en el espacio producto y el producto interno en el espacio producto en particular lo estoy tomando como la suma. Por eso me aparecen esos dos términos. Ahora, phi es la misma de antes, y lo que hice aquí fue sumar y restar este lambda g de x para poder, en el fondo, hacer lo que voy a hacer ahora. ¿Qué es esto? ¿Ya? ¿Está claro cómo funciona esto ahora? ¿Aló? Sí, sí, sí. Si hay preguntas, háganla nomás. Si alguien más tiene una pregunta. Yo, pero chiquitita. Cuando dice que no es claro que B está en gama cero, ¿se refiere a que no es obvio o a que no, o que no se sabe? Puede incluso no ser cierto. Ya. Sí. Como les digo, el epígrafo de B corresponde a la proyección del epígrafo, al epígrafo de phi en la coordenada Y, al hacer este ínfimo. Y hacer proyecciones preserva la convexidad, pero no necesariamente preserva el hecho de que un conjunto es cerrado. Ya, perfecto. Gracias. Ejemplo bien sencillo. Puedo tomar un conjunto con una asíntota y cuando lo proyecto en esta coordenada, X, lo que me queda... Este conjunto es súper cerrado, ¿verdad? Pero al proyectarlo me queda un abierto. Así que por eso es el problema de que phi no necesariamente está en gama cero, porque esa proyección del epígrafo no necesariamente es un conjunto cerrado. Ya. Entonces, ahora, ¿por qué hice este truco de sumar y restar este lambda g? Es porque ahora tengo esto, que tiene una fórmula explícita. Esto es, puedo hacer entrar el y en la sumatoria. Esto es la sumatoria sobre i igual 1 a m de la conjugada de Fenchel de la indicatriz convexa. Ahora, ¿qué vale cada uno de esos términos? Es lo usual. Vale 0 si es que gi de x es menor o igual que menos yi. Y vale más infinito si es que no. Perdón, ya estoy diciendo. Vale 0 si es que gi de x es menor o igual que i sub i menos i sub i. Para todo i. Y si no. Si existe algún y tal que esa restricción se viola, esta cuestión inmediatamente vale más infinito, ¿verdad? Así que, en conclusión, esto vale más infinito. Perdón, lo que está dentro del supremo es lo que es la suma de las conjugadas. ¿No? Perdón, estoy mal. Sí, tienes razón. Esta es la conjugada, y la conjugada es el funcional de soporte, ¿no? Claro, sí, lo que está dentro, o sea, cada uno de esos términos en la sumatoria corresponde, cuando ya va a entrar el supremo, a la conjugada de la indicatriz. Y eso es, veámoslo mejor, veamos cuánto vale esa cuestión antes de hacer el reemplazo. Entonces, ¿cuál es el supremo sobre... Claro, tengo que hacer un cambio de variable acá, porque tengo este y. Perdón, aquí me equivoqué. Eso es lo que quiero decir.
estoy diciendo es, ¿cuál es el supremo sobre WI en R de lambda I por W sub I menos la indicatriz sobre R menos de W sub I? Aquí, entre paréntesis, estamos haciendo el cambio de variable W sub I igual a GI de X más I sub I. Como I sub I está libre, da un poco lo mismo que es el GI de X. Yo, al hacer este supremo sobre todo el espacio, puedo tomar el supremo, o sea, WI me quedan sobre todo el espacio. Esto está fijo, pero este está libre. Eso es lo que estoy tratando de decir. Así que haciendo ese cambio de variables, nos damos cuenta de que esto que está aquí, ahora sí, vale más infinito si... a ver, ¿qué es lo que pasa? Si lambda es mayor que 0, o mayor o igual que 0, este supremo inmediatamente lo puedo... No, perdón. Esta indicatriz, cuando yo trate de hacer WI mayor que 0, se va a volver menos infinito. Por lo tanto, este supremo vale 0 si es que lambda I es mayor o igual que 0. Y este supremo vale más infinito si es que lambda I es menor que 0. ¿Está claro ese cálculo? La verdad me confundí un poco como el paso de la conjugada de la indicatriz y eso. Y ahí en adelante. De hecho, si quieres te lo puedes saltar ese paso, porque lo único que estoy haciendo en principio acá es decir, voy a hacer un cambio de variable y le voy a llamar a este elemento W sub I y a este elemento de acá W sub I. Y lo que estoy haciendo ahora es evaluar ese supremo, aquí. ¿Verdad? Profe, ¿Mm? no me queda claro por qué puedo pasar el supremo para dentro de la suma. Porque cada Y ahí no hay ninguna restricción que la... O sea, estoy ocupando esto. Ahora, A y B tienen que estar libres, ¿verdad? Si eso es así, si hubiera alguna restricción que involucre A y B, por ejemplo, que A más B sea igual a C, ya no puedo hacer eso. Está claro, ¿verdad? Pero dado que en el fondo este supremo de A, B, también yo lo podría escribir así, como... Y lo único que estoy haciendo acá es tomando ese supremo y pasándolo para acá, y después me queda ese supremo de nuevo acá. Ah, ya, entonces es como lo mismo que se hizo antes cuando separé el X y el Y. Claro, exacto. Estoy haciendo lo mismo. Ahora, perdón, volviendo a la pregunta, no sé si quedó claro lo que estoy haciendo aquí con el WI. O sea, por lo que acabo de cachar, como que sacó la suma para fuera del supremo e hizo este cambio de variable Sí. y evaluó. Todavía lo que no me queda claro todavía es por qué el tema de lambda I mayor a 0, lambda menor a 0. Veamos. Entonces, si lambda I, digamos que lambda I es menor que 0. ¿Ya? Bueno, entonces lo que voy a tratar de hacer es tomar este lambda I tendiendo a menos infinito, ¿verdad? Cosa de que ese producto se vaya a más infinito. Ahora, yo puedo hacer, Claro. porque esta indicatriz es sobre R menos, así que efectivamente puedo agarrar el WI y hacerlo tender a menos infinito. Ya, ok. Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario? Si esto es mayor o igual que 0, bueno, si es igual a 0 está claro que va a ser 0 nomás. Pero si es mayor que 0,
yo lo que quisiera es tomar WI tendiendo a más infinito. Ahora, no voy a poder hacer eso porque en el momento en que haga WI estrictamente positivo o mayor o igual que 0, esto va a valer más infinito. Pero como hay un menos, me va a tirar a menos infinito. Entonces, lo más razonable de hacer en ese caso, el supremo se realiza cuando yo escojo WI igual a 0. ¿Sí? Ya, ok. Ya. Entonces, haciendo ese reemplazo, ahora tenemos que phi estrella de z, lambda vale lo siguiente, vale más infinito si existe algún lambda i menor que 0, y de lo contrario, si todos los lambda i son mayores o iguales que 0, fíjense que ese tercer término que está ahí va a hacerse 0, ese supremo, y simplemente me va a quedar aquí el supremo sobre x de z, x menos f de x menos sumatoria de lambda i g sub i de x. ¿Ya? Esa es la función phi conjugada. Ahora vamos a definir el dual, o el problema dual. Y lo que vamos a hacer para definir el dual es simplemente evaluar en z igual a 0. Así como en el primal, fíjense que y era igual a 0, ¿verdad? En el problema primal, el problema paramétrico que nos interesa es cuando y igual a 0. En el problema dual, lo que vamos a hacer es fijar la variable dual asociada a x como 0, que es z. Entonces, y si fijamos z igual a 0, desaparece ese producto interno, solamente nos queda esto. Profe, ¿puedes repetir lo último? ¿Por qué fijaba el z igual 0? No, no hay una razón por la cual lo quieras fijar igual a 0. Va a ser aparente después, digamos. Estoy diciendo que lo único que dije, así como en el primal fijaba y igual 0, en el dual estoy fijando z igual 0. No hay una explicación todavía para ello. ¿Ya? Ahora, este objeto que está aquí, le vamos a llamar el lagrangiano del problema. ¿Ya? Y fíjense que el lagrangiano usual que ustedes conocen, al menos cuando hay restricciones de desigualdad, ¿verdad? Cada término en la desigualdad le suma un multiplicador, lambda. Ok, entonces, notar que el lagrangiano es convexo en X y lineal en lambda. Ahora, dado que hay un menos, ¿verdad? Podemos sacar ese menos y quizás, entonces, formulación equivalente. Quizás va a ser más natural para ustedes esta forma del dual. Esto es lo que uno hace cuando busca multiplicadores de Lagrange, ¿verdad? Como que resuelve el problema irrestricto, lo minimiza, ¿verdad? Y después eso define una función objetivo que le llamamos el dual. Ahora, esa función la vamos a llamar Q de lambda. ¿Ya? Esto que está aquí la gente le llama la función dual. Ahora, como pasamos el menos hacia afuera, fíjense que nos queda un problema de maximización.
Y noten que como estamos infimizando aquí una función que es, que para cualquier lambda es lineal, ¿cierto? Es lineal en lambda, esta función me queda cóncava. Es cóncava porque es el ínfimo de funciones cóncavas en lambda, ¿ya? Como el lagrangiano es lineal en lambda, cuando yo lo infimizo se convierte en una función cóncava. Ya, y lo que queremos ver ahora, y quizás eso ahora va a explicar por qué hacemos estas elecciones de cero en ambas partes, es cómo se relacionan el primal y el dual. ¿Ya? Y eso nos lleva al tema de dualidad fuerte. O dualidad, simplemente. ¿Hay una pregunta? Ya, todavía tenemos tiempo. Entonces dijimos anteriormente que la función valor es convexa. No es necesariamente semicontinua inferior. Por otra parte, Profe, ¿por qué se podía levantar la restricción de que lambda fuese mayor o igual a 0? perdón, no puedo. Aquí hay que mantenerla. La tenía ahí arriba, de hecho. No, justamente la idea es que los multiplicadores de Lagrange son, o sea, para problemas con restricciones son mayor o iguales que 0, ¿verdad? Entonces, una vez que calculo la función dual, la tengo que minimizar o maximizar con esa restricción. Quizás la gracia del dual es que, a diferencia del primal donde las restricciones son funcionales, ¿verdad? Son como g de i menor o igual que 0, que es un objeto complicado. Aquí las restricciones son relativamente simples, son restricciones de mayor o igual que 0. Ahora, si la función dual es más simple o no, esa es otra historia, pero en la práctica tiende a ser así. Ok, entonces, veamos ahora, qué es la conjugada de B. Entonces, esto por definición es el supremo y esto nuevamente por definición de phi, o sea, de B, perdón, va a ser phi de x, y. Y ese ínfimo lo puedo pasar para afuera con el menos se convierte en un supremo, voy a quedar supremo de lambda, i menos phi de x, y. Ahora, si ustedes se fijan, esto que está escrito aquí parece mucho una conjugada de Fenchel, ¿verdad? Muchísimo. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta una dependencia del producto punto con respecto a x, del producto interno, perdón. ¿Ya? Y eso lo podemos hacer aparecer artificialmente. De esta forma. Entonces, ahora creo que sí respondo a la pregunta de por qué en el problema dual nosotros fijamos el z igual a 0. Porque si ahora ustedes se fijan, lo que tenemos aquí es perdón, esto es un menos. Y esto es phi estrella evaluado en 0, lambda.
O sea, exactamente la función que estamos mirando en el problema dual, ¿verdad? Recuerden, aquí está el problema dual. Ahora sí quedó más claro por qué estamos tomando z igual a 0 en el dual. Sí, ahora está claro. Ya. Entonces, claro, no era obvio en ese momento, pero ahora sí. Ahora, por la desigualdad de Fenchel, podemos relacionar el primal y el dual. Potencialmente, ¿ok? Entonces, lo que sabemos es que para todo lambda en Rm, b de 0 más b estrella de lambda es mayor o igual que lambda, 0, que es igual a 0. Y esto no es nada más ni nada menos que un teorema de dualidad débil. O sea, nos dice que el valor de mi problema de optimización, acuérdense que esto es el problema, la función valor para el parámetro igual a 0 es el valor óptimo de mi problema. Está acotado, perdón. Sí, no, claro. Menos el valor de mi problema de optimización, que es igual a menos b de 0, está acotado superiormente por cualquier realización de valor de la conjugada de Fenchel. Que nosotros habíamos dicho, por lo que está más arriba, corresponde a la función dual. ¿Sí? Así que, de alguna manera, acuérdense que el primal es un problema de minimización. También podríamos decir, mi problema de minimización está acotado inferiormente por la solución del problema dual. ¿Ya? Esto es muy parecido a lo que ustedes conocen en programación lineal. Ahora, dualidad débil es un resultado débil. Digamos, lo que nosotros queremos es obtener igualdad aquí. Queremos certificar de que existe un par x, lambda que alcanza la dualidad. Ahora, ¿cómo podemos certificar que hay igualdad acá? Pregunto por ustedes. Y aquí pueden hacer todos los supuestos que ustedes quieran. ¿Sugerencias? ¿No? Para responder esto, para saber cuándo podemos poner igualdad, acuérdense del principio del curso. ¿Qué representa esa desigualdad? ¿Cuándo hay igualdad en la desigualdad de Fenchel? Como el tema del dual del dual siendo igual al origen, como al original. Se parece, pero había una condición que vimos incluso antes de eso. Es cuando la línea que pasa por abajo toca el gráfico, ¿no? Claro, cuando hay un subgradiente. Eso, cuando hay un subgradiente. Sí. Entonces, de hecho, hay igualdad sí, solo sí. Y todos los teoremas de dualidad fuerte, al menos todos los que yo conozco, se reducen a una condición de este estilo. De que la función b en 0 sea subdiferenciable.
¿ya? Y por eso les decía al principio y fui tan insistente en el hecho de que esta función no necesariamente está en gamma cero. No sé tampoco si cero está en el interior del dominio, porque condiciones de ese estilo son justamente las condiciones que me garantizan dualidad fuerte. Por ejemplo, vamos a usar una condición suficiente acá. Una condición suficiente que ustedes se pueden acordar para que una función sea subdiferenciable en un punto es que la función sea finita y continua en ese punto. Ahora, ¿qué implica eso para la función valor? La función valor viene dada por un ínfimo. Para que ese ínfimo sea finito, me basta decir, bueno, aquí lo voy a escribir equivalentemente, pero poder tomar una vecindad en torno a cero y garantizar de que ese ínfimo nunca es más infinito, ¿verdad? Ahora, una condición suficiente para que eso se cumpla es que exista, por ejemplo, un X en el dominio de F, ¿verdad? Cosa tal de que este término no sea más infinito, tal que G sub I de X, gorro, sea menor que 0 para todo I desde 1 hasta M. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que si tengo un X gorro que hace esto finito, ¿verdad? Y esto menor que 0, va a haber un rango de Y en una cierta vecindad donde yo voy a poder moverme y esa indicatriz nunca va a saltar a más infinito, ¿verdad? Pregunta entonces, ¿ustedes están de acuerdo con esta implicancia? Si a alguien le quedan dudas, ¿sí? Si a alguien le quedan dudas, la puede hacer. Ya, si no hay dudas, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es esta condición que acabo de escribir aquí? Si es que la conocen de algún curso anterior. La condición de calificación de Slater que ustedes deberían conocer de programación no lineal. Llamémosle asterisco. Entonces, no hemos demostrado nada todavía, ¿verdad? Pero les di todos los ingredientes para demostrar el siguiente resultado. Yo creo que vamos a tener que hacerlo en la próxima clase, pero ya al menos tienen una idea de cómo funciona la dualidad. Entonces, sean... Profe, no caché bien. Ahí puso la condición de Slater y eso implica todo lo de arriba, ¿no? No un sí solo Claro, sí que se le olvidó. no es un sí solo sí. Esto que está aquí puesto es más fuerte que lo que está ahí arriba. Porque podría ser que, por ejemplo, tú puedes garantizar que hay una vecindad de Y donde esto puede ser menor que infinito, pero porque el X depende de Y. En cambio, la condición de calificación de Slater es como existe un X barra, un X gorro tal que esto es menor que 0. Y eso implica que para cualquier Y en la vecindad, en ese X gorro va a tener que esas indicatrices son 0. Así que es más fuerte.
Ya, y aquí otra cosa que le había prometido, una gracia de la dualidad fuerte en el formato en que lo estamos viendo acá es que solamente me basta que las funciones estén en gamma cero. Profe, ¿Sí? y para poder ocupar la condición de Slater, ¿qué condición necesito a priori? Eso es algo que uno verifica problema a problema. O sea, si yo les doy, por ejemplo, un problema de optimización que tiene una cierta estructura, ustedes van a tener que como encontrar el X gorro que garantiza eso. ¿Sí? Ok, pero el problema tiene que tener una estructura particular. O sea, lo que quiero decir es que hay problemas donde la calificación de Slater no se cumple, por ejemplo. Entonces, típicamente por un problema de este curso, digamos, yo les voy a dar ejercicios que sí la cumplen, pero verificar dualidad fuerte lo que quiero decir es que no es un ejercicio tan sencillo, o sea, para problemas complicados puede ser difícil verificarlo. ¿Sí? Ok, gracias. La razón por la que estoy asumiendo acá adicionalmente de que el dominio de los G sub I sea el espacio completo es simplemente porque, bueno, estas son las restricciones. Entonces, quiero que las restricciones justamente indiquen eh, las restricciones del conjunto. En el fondo, que si la función salta más a infinito, eso me puede generar ciertas dificultades técnicas. Entonces, en principio uno podría, pero aquí me voy a concentrar en este caso. Ya, tal que... Esperemos un poquito. Disculpa. Ya, ahora sí. Ok. Ya, sí, tal que satisface la condición de Slater. Entonces, el valor del primal más el valor del dual es igual a 0. Eso en particular, como estoy sumando estos números, esto implica en particular que estos números son finitos. ¿Son finitos? No, perdón. Entonces, B de D es igual a menos B de P. Y el conjunto solución del dual es distinto a vacío. Eso es todo lo que sabemos. Además, todo solución óptima, o sea, si tenemos soluciones para el primal, y eso nos va a implicar ahí que ahí el valor va a ser finito, tiene un multiplicador de Lagrange. Es decir, existe lambda estrella perteneciente a los reales positivos dimensión m, tal que lambda i estrella por g sub i de x estrella es igual a 0 para todo i. Y x estrella minimiza el lagrangiano.
Estoy un poquito apretado de tiempo, así que no creo que alcance a hacer mucho la demostración. Pero, ¿hay preguntas con respecto al enunciado del teorema? Debería haber escrito cuál era el dual acá, pero ya, lo voy a hacer en la próxima clase. Ya, si no hay preguntas, pucha, estoy justo en el tiempo. Déjenme hacer solo una línea de la demostración, la primera, para sacarnos ese caso, no sé. El primer caso es cuando el valor del primal es menos infinito. Porque, ¿qué pasa en ese caso entonces? Entonces, por dualidad débil nomás. Fíjense lo que nos dice dualidad débil. Dualidad débil nos dice que, claro, fíjense, el menos ínfimo es el valor del dual. Va a estar acotado superiormente por b de 0. Entonces b de 0, b de p que es igual a b de 0, igual a menos infinito, y esto es mayor o igual que menos el ínfimo de este problema. Y esto es justamente menos el valor del problema dual. Así que eso implica que más infinito es menor o igual que el valor del dual, por lo tanto el dual es más infinito. Y es igual al valor del primal. Así que ese es el caso fácil que nos podemos sacar. Después vamos a ver la próxima clase qué pasa en el caso en que el valor del primal es no trivial. Un número... Va a ser un número real porque no puede ser más infinito. ¿Ya? ¿Hay preguntas?